Bien, les comparto que la Universidad Casagrande va a ser sede para el seminario Éticas del Cuidado el próximo martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo. Esto va a ser dictado por el doctor Jesús Adrián Escudero, que es profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y con nosotros hoy está el docente e investigador Carlos Tutibén, quien nos va a llevar por este camino del concepto de éticas del cuidado y por qué es relevante hablar hoy sobre esto. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerlo en la lupa. Buenas tardes, gracias por la invitación, Clara, un gusto de estar con ustedes. Qué bueno. Empecemos por no hacer de cuenta que nuestros oyentes todos están dentro del concepto de éticas del cuidado. Así que vamos a arrancar por ese primer concepto. Bueno, cuando hablamos de ética en términos abstractos, normalmente hemos entendido como un conjunto de normas o de principios morales que guían nuestra actividad, ¿no? Humana, cotidiana, diaria. Pero la filosofía contemporánea ha discutido que la ética sea basada solo en unos principios muy universales o abstractos o metafísicos, como suele decirse en el discurso, y que más bien hay que aterrizarlo a donde realmente las cosas son vitales, es decir, a la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de ética, estamos hablando en verdad de las relaciones humanas y sociales que entablamos con los diferentes mundos de vida, la naturaleza, incluyendo los animalitos, las cosas, en el consumo, por ejemplo, las relaciones humanas a todo nivel, desde el ciudadano hasta la interpersonal. Y el más importante probablemente es el vínculo con uno mismo. Todas esas relaciones, filosóficamente hablando, están marcadas por una cualidad ética. Si descuidamos esa cualidad ética, llegamos a tener sociedades como las que estamos lamentablemente viviendo, muy en decadencia o muy conflictuadas, muy antagónicas, difíciles de ser vividas de una manera adecuada. Esa cualidad, ¿cuál precisamente podría ser? Bueno, un principio de carácter, por decirlo así, elemental, es que no hay ética que no tome en cuenta que nuestra humanidad está formada por relaciones. Somos seres relacionales. No hay nadie que nazca independiente. No hay nadie que puede nacer con una individualidad ya hecha. Si no fuera porque nos acogen en el mundo, nos cobijan en el mundo, nos nutren y nos cuidan, nosotros nunca llegaríamos a desarrollar una humanidad. Así que el principio cualitativo por excelencia es este ser con, somos con, y ese vínculo, esa relación es siempre de orden ético. Bien, creería yo que siempre entonces es valioso hablar de ética del cuidado. Usted mencionaba en el momento en el que estamos, y por supuesto el momento en el que estamos es visto desde la perspectiva actual y contemporánea, pero si retrocediéramos a la historia nos damos cuenta que en todos los momentos, por lo menos de la civilización, sería importante hablar y poner en contexto una ética del cuidado, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos viendo que se cumple un año de una guerra que pensaríamos que no debería ser factible ya en una sociedad en la que teóricamente pensamos en desarrollo, en una sociedad hacia la unión, en donde teóricamente, y no, por supuesto lo vemos que en la práctica no es así, los intereses se ven un poco más minimizados o se deberían ver un poco más minimizados porque ya existen derechos universales, derechos humanos. Eso no existe, no existe. Estamos viendo una guerra que comenzó hace un año entre Rusia y Ucrania, y ¿dónde está la ética del cuidado? ¿Y dónde está la ética del mundo? Entonces, como usted bien decía al inicio, y me gusta mucho que lo haya dicho así, hablar de ética no puede quedar en el mundo metafísico, tiene que estar en el plano carnal, tiene que estar en este plano en el que vivimos estos conflictos que dentro de la vida utópica que nos pensamos existen, pero en la vida real y práctica no se logran llevar a cabo. Exactamente, exactamente. Justamente el seminario lo que va a comenzar es hacer reflexionar a los participantes que en la situación de crisis institucional en la que nos encontramos, de crisis sociopolítica, de crisis ambiental,
y de crisis subjetiva, porque cada vez nos estamos sintiendo en un mundo hiperconectado, paradójicamente nos sentimos solitarios, ansiosos, inciertos frente al futuro, y bueno, y una serie de psicopatologías que los psicólogos cada vez llenan sus bitácoras con ellas, ¿no? Y entonces la filosofía pone el dedo en la llaga y nos pregunta, ¿es que acaso hemos arruinado el vínculo justamente de las relaciones con los diferentes mundos que habitamos y por lo tanto estamos pagando la cuenta muy alta de ese descuido? Y en esta época, cuando usted me preguntaba por qué hablamos de este momento, hablamos de este momento por dos razones fundamentales. Primero, porque hacemos la experiencia de que la civilización está entrando en una especie de callejón sin salida con la crisis ambiental, con una guerra que todavía no se resuelve y que promete escalonar y volverse más crítica, con una crisis de recursos naturales y con una especie, digamos, de subjetividad absolutamente atribulada por los problemas y por las dificultades de la vida material. Esa es una dimensión por qué hablar del cuidado, ¿no? Pero la segunda, y esta es la más importante, el descuido en los últimos años también se debe a que estamos completamente distraídos desde el punto de vista de una hipercomunicación que nos ha fragmentado lo que necesita el cuidado para existir. ¿Qué necesita el cuidado para existir? Atención. Si no hay atención, no hay cuidado. De hecho, cuidado y atención, por ejemplo, en los hospitales, es como sinónimo, ¿verdad? O cuando un estudiante en mis clases no está atento, no está cuidando su calidad estudiantil. Entonces, aquí tenemos una paradoja bastante grave, que lo vamos a discutir en el seminario, en el que vivimos una vida tecnológica que nos secuestra un tiempo vital de atención y por lo tanto de descuido. Y ahí estamos en unas incertidumbres que debemos empezar a ir resolviendo. Sí, sí, muy interesante. Justo esta semana hablábamos al inicio, el miércoles de esta semana, hablamos sobre la autoestima en tiempos digitales. Y usted mencionaba este cuidado de nosotros mismos en crisis varias, medio ambiente, políticas y propias. Y en efecto creo que esa es una de las más fuertes porque de ahí parte todo, ¿no? Desde esa mirada a nosotros mismos y una mirada también hacia el futuro. Cuando dejamos de ver un futuro esperanzador, ¿dónde queda también ese cuidado? Justo yo estaba en una charla hace unos días que hablaba sobre las tendencias del 2023 y de los próximos años, ¿no? Del futuro. Y hablaba sobre todo sobre estas generaciones que no ven un optimismo, unas generaciones que dicen, si ya esto no se puede resolver, yo mejor sigo durmiendo, o mejor ni para qué me activo, ¿no? Y para qué avanzo. Entonces eso es muy preocupante y creo yo que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, porque afecta muchas dimensiones en efecto. Conversemos específicamente del seminario que es dictado por el doctor Jesús Adrián Escudero. Él es profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Quisiera contarnos un poco más de él? Claro que sí. Él es director del programa de doctorado en filosofía contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha dedicado en los últimos años a investigar desde la filosofía contemporánea los problemas que realmente atraviesan la civilización. El medio ambiente, las relaciones interpersonales, la crisis del paradigma masculino respecto al cuidado. Fíjense que vamos a desarrollar una cosa muy importante. Él va a empezar el seminario el primer día con el planteamiento que hace el feminismo hace una crítica al paradigma utilitarista e individualista masculino que hay sobre el cuidado y lo desplaza hacia otra comprensión del orden de lo femenino y que incluye una sensibilidad distinta a la que hasta ahora nosotros hemos entendido por cuidado, que siempre ha sido como asistencialista, ¿no? Un cuidado asistencialista, un cuidado como cósico, de cosas, cuando en realidad se trata de cualidades. Y se trata de atenciones, y se trata también de una cierta emocionalidad, de un cierto talante. Ya las tradiciones sapienciales antiguas, por ejemplo el budismo, siempre habló ya de que si no había compasión en las relaciones humanas, esas relaciones iban a quedar petrificadas en valores utilitaristas o instrumentales. Entonces, la decadencia de la civilización está en que nuestros vínculos son la mayoría de las veces instrumentales. Usamos al otro como un medio para un fin que generalmente es un narcisístico o de poder o de economía, pero nunca llega a
digamos, a valorar esa relación sin finalidades utilitarias y pragmáticas, sino por sí misma. O sea, una amistad, por ejemplo, vale solo por sí mismo, el amor vale solo por sí mismo, el arte vale por sí mismo. Y ahí que una de las formas de cuidar nuestras vidas es dándole importancia a aquello que es inútil, ¿ya? Inútil en el sentido que lo hemos expuesto, es decir, no sirven para algo pragmático que se agota y se echa al tacho de la basura, porque estamos viviendo la época de la obsolescencia, ¿no? Todo es obsolescente. Y un detalle que quería también comentarle, porque usted me dijo que las nuevas generaciones se sienten como muy apáticas con lo que está pasando, y se entiende. Yo todos los días doy clases a jóvenes y los veo bastante desencantados. Esto es lo que en filosofía se llama el nihilismo cultural. Y esto también vamos a verlo en el seminario. Toda la civilización está pasando por una etapa nihilista. ¿Qué significa nihilismo? Significa la ausencia de un fundamento que me dé sentido a la vida, que me dé sentido a los proyectos, que me dé sentido a las maneras de ser que tenemos en este mundo, ¿no? Entonces, este nihilismo pasivo, apático, desencantado, hay que revertirlo hacia un nihilismo activo. ¿Qué quiere decir nihilismo activo? Quiere decir, bueno, si no hay un fundamento universal que nos garantice que nosotros podemos tener una especie de verdad universal, tenemos que trabajarla entre nosotros, un fundamento que es un poco, por decirlo así, es más humano porque tiene una fragilidad que, como todas las cosas valiosas, se cuidan justamente por eso. Jesús Adrián Escudero es mi director de tesis de doctorado, justamente con la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema de mi tesis es subjetivación y transhumanismo, es decir, qué va a pasar con la condición humana en la época en que los cyborg, la tecnología cyborg está expandiéndose por el mundo, ¿no? Carlos, entonces, disculpe, ¿me puede repetir el título? ¿De la tesis? ¿Cuál es? Sí. Se llama subjetivación o crisis de la subjetivación en el transhumanismo. Ok, transhumanismo. Transhumanismo, ¿no? El transhumanismo es una corriente cultural que piensa que la tecnología lo va a resolver todo y que nos vamos a volver una especie de híbridos máquina-hombre para solventar las capacidades humanas que están un poco destruidas. Pero bueno, hay toda una respuesta crítica respecto a eso. En todo caso, con Jesús Adrián hemos implementado algunas líneas de conversación y de posibles investigaciones futuras con nuestros docentes. En la Universidad Casagrande tenemos un grupo de investigación que se llama Digitalidades Contemporáneas, donde discutimos este tema de la comunicación digital en varios niveles. Y cuando él venga ya el lunes, pues vamos a tener también reuniones con los docentes y con los coordinadores de área para ver si fortalecemos el vínculo institucional, pero también pequeños grupos que podamos hacer codocencia con otra universidad como la española, y también compartir publicaciones, artículos, ensayos, y también nosotros poder ir allá a España pues a compartir nuestras experiencias. O sea, de eso se trata. No solamente viene a dictar un seminario, sino que viene, digamos, a consolidar un espacio de trabajo, ¿no? Eso es una cosa importante en el seminario. Todo cuidado tiene un espacio, tiene una geografía, está dentro de una atmósfera de micropoderes. La palabra poder no tiene que ser negativa, ¿no? Siempre hay poderes. Entonces se trata de convertir esos espacios en un poder, alimentar una ética del cuidado. Muy bien. Una última pregunta antes de irnos a los datos específicos del seminario y cómo las personas se pueden inscribir, etcétera. ¿Cuál es, perdón que haga esta pregunta, pero cuál es la finalidad de la ética del cuidado? ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo dentro de un contexto, pero en una línea, en una sola línea? ¿Por qué? Porque nuestras vidas están perdiendo sentido. Nos estamos sintiendo como defraudados con nuestras existencias. Y este es un recordatorio de que la existencia es sobre todo un cuidado de la existencia. Perfecto. Estamos hablando entonces de un seminario que se va a llevar a cabo el martes 28 de febrero, el miércoles, al día siguiente, el 1 de marzo, estará llevándose a cabo en la Universidad Casagrande, que va a ser sede de este seminario Éticas del Cuidado, impartido por el doctor Jesús Adrián Escudero, profesor de Filosofía Contemporánea. Y me gustaría que nos pudiera, Carlos, usted invitar a todos y decir cómo podemos participar y sobre todo quiénes deberían estar en ese lugar. ¿Qué tipo de personas? ¿Es solamente docentes o personas comunes y corrientes? Perfecto. Antes que nada, antes de que empiece el seminario el día martes y miércoles, tenemos el lunes en la noche a las 19 horas en el auditorio de la Universidad Casagrande una conferencia abierta dictada por
Jesús Adrián Escudero, sobre por qué hablar del cuidado. ¿Por qué justamente este es un tema relevante y que tiene que ser atendido? Y esa es una conferencia abierta, gratuita, para todos los públicos y todos los interesados. Ahora bien, cuando empieza el seminario, hay que inscribirse junto a la conferencia. Tenemos una inscripción por cuestiones de coordinación y de orden. Están dirigidos, como decíamos nosotros en otros espacios, para todos aquellos que sienten que el cuidado en sus áreas laborales, en sus áreas vitales y profesionales, son importantes. Por ejemplo, un tecnólogo en medicina cuida de los enfermos, un docente cuida de los estudiantes, un empresario cuida de sus empleados, ¿no? Un político debe cuidar de su comunidad, eso debería ser, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, no hay ámbito de la vida donde el cuidado no esté presente en términos de relación, ¿no? En términos de relaciones humanas, pero también relaciones con las cosas. A veces nosotros somos tan consumistas que no tenemos la conciencia de que también estamos descuidando el medio ambiente por un consumismo acaparador, sin sentido y fatuo, que está llevando el planeta pues, a una cierta agonía. Entonces, está abierto a todos aquellos profesionales, estudiantes, artistas, medios de comunicación. Yo le hablaba a mis colegas de comunicación que si bien la comunicación es un valor público, debemos cuidar el modo en que presentamos la información. Porque uno de los efectos psicológicos que estamos anotando en el Ecuador, sobre todo, es que la gente sale muy deprimida de los noticieros, muy angustiada, quiere apagar, molesta, se quiere ir del país. Hay algo ahí que estamos descuidando en el modo de transmitir las cosas. Y eso es una llamada de atención para todos nosotros en realidad, ¿no? Y ojalá que este seminario, porque esta es la política cultural de la universidad, es la de ofrecer a la sociedad civil, y no solo a los académicos, foros de discusión para que podamos empoderarnos en tratar los problemas que nosotros mismos también hemos creado por descuidos. O sea, la sociedad en la que vivimos también es fruto de nuestros propios descuidos. Y ahí tenemos que trabajar. Tratos racistas es descuido, tratos homofóbicos son descuido, tratos de segregación de clase es descuido. Y entonces de ahí tenemos que poner nuestros esfuerzos más valiosos. Muy interesante todo lo que hemos podido cruzar entre estas ideas de hoy y todo esto es para llevarnos a una invitación que seguramente muchos podrán sacarle provecho. Seminario de Éticas del Cuidado, dictado por el filósofo español Jesús Adrián Escudero. Hoy hemos conversado con el docente e investigador Carlos Tutibén, que nos ha llevado a, entre otras cosas, comprender la relevancia de la filosofía en los tiempos contemporáneos y en el mundo en el que vivimos. Es actual y es necesario. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes, estamos invitándolos, los recibimos, vayan a cualquier red social donde está la Universidad Casa Grande presente, estamos ahí poniendo los links para poderse registrar. Es decir, que las personas pueden entrar a la página web de la universidad o a las redes sociales y ahí podrán ver algún botón de inscripción, ¿correcto? Sobre todo en las redes sociales, básicamente Instagram y Facebook, Twitter también, ahí está el evento y están los links de inscripción y los valores que tiene según usted sea profesor, público general o estudiante. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Tenemos esta invitación entonces para la próxima semana. Solo modo de resumen, porque algunas veces nos perdemos de ciertos datos. Va a ser el martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo el seminario, pero la noche anterior va a haber una charla abierta donde se pueden inscribir a través de las redes sociales de la Universidad Casa Grande.